Estimados colegas, a través de este portal de Internet, el día de hoy revisaremos los tópicos más frecuentes acerca de la patología quirúrgica del esófago. Veamos primero generalidades de la anatomía del esófago. El esófago es un tubo muscular de 23 a 25 centímetros de largo. Esto es medido desde la orofaringe al estómago. Sin embargo, es conocido que a la endoscopía mide 36 a 45 centímetros, en promedio 40 centímetros, porque esta medición se hace a partir de la arcada dentaria. Por lo tanto, si me preguntan cuál es el tamaño del esófago desde la arcada dentaria, debo de responder en promedio 40 centímetros. Pero si se mide desde la orofaringe es de 23 a 25 centímetros. Está cerrado en su parte proximal por un esfínter muscular, que es el esfínter esofágico superior, y en la parte distal por otro esfínter muscular, el esfínter esofágico inferior. Tiene una capa muscular circular interna, como vemos acá, y otra longitudinal externa. Sin embargo, un concepto más actual define como fibras helicoidales externamente que se pierden en hélice e internamente se observa una capa helicoidal. Los dos tercios distales son músculo liso y el tercio superior proximal está formado por músculo estriado. Histológicamente encontramos en el esófago 4 capas. Una capa mucosa, capa submucosa, muscular y adventicia. A diferencia de todas las otras partes del tracto digestivo, el esófago es un órgano que no presenta serosa. En cuanto a su inervación, está dada por el nervio vago y algunas fibras eferentes simpáticas. En la irrigación está dada a nivel cervical por la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia, a nivel torácico por ramas aórticas provenientes de arterias bronquiales e intercostales, y a nivel abdominal por la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y la diafragmática inferior izquierda. En su fisiología debemos recordar 3 partes: el esfínter esofágico superior, el cuerpo y el esfínter esofágico inferior. En cuanto a las presiones, en el esfínter esofágico superior lo normal es que la presión vaya de 40 a 100 milímetros de mercurio, y en el esfínter esofágico inferior la presión va de 10 a 45 milímetros de mercurio. Una presión menor de 7 milímetros de mercurio es una presión patológica que va a producir reflujo gastroesofágico. En cuanto a las ondas peristálticas en el esófago, encontramos 3 tipos de ondas peristálticas. Las primarias, que son aquellas que aparecen con la deglución y se siguen a la relajación del esfínter esofágico inferior. Las secundarias, que van a barrer en el esófago, en realidad lo que van a hacer es un clearance del bolo alimenticio en el esófago. Y las ondas terciarias son patológicas, no peristálticas, que impiden el transporte, ya que son ondas, movimientos del esófago simultáneos en todo el cuerpo, que hace que no pueda avanzar el bolo alimenticio. Entre las patologías que desarrollaremos figuran las alteraciones motoras primarias del esófago, los divertículos esofágicos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal, los tumores benignos y los tumores malignos del esófago y la perforación esofágica. En cuanto a las alteraciones motoras primarias del esófago,
Estas comprenden principalmente tres patologías: la calasia, el espasmo difuso del esófago y el esófago en cascanueces. En realidad, estas entidades definidas de forma manométrica no incluyen todas las alteraciones motoras del esófago, por lo que es habitual incluir aspectos intermediarios relativamente frecuentes como una cuarta patología, las alteraciones motoras no específicas. Como ya referí, estas patologías se diferencian principalmente por características manométricas. Veamos algunas de estas características que se distinguen de cada patología. En la calasia encontramos ausencia de peristaltismo a nivel del cuerpo esofágico, acompañado de relajaciones incompletas o ausentes a nivel del esfínter esofágico inferior. Este tiene una presión mayor de 40 milímetros de mercurio. Hay un aumento de la presión intraesofagiana en relación a la presión intragástrica. En el espasmo difuso del esófago es característico contracciones simultáneas en el cuerpo esofágico, a mayor de 10 a 30% del total de degluciones. Estas se van a acompañar con otras ondas peristálticas normales intermitentes. Las contracciones son repetitivas, prolongadas, multifásicas y de gran amplitud. En el esófago en cascanueces encontramos ondas contráctiles distales de gran amplitud, mayor de 180 milímetros de mercurio, acompañados de ondas contráctiles distales prolongadas mayor de 6 segundos, junto con otras ondas peristálticas normales. En los estados patológicos intermedios o alteraciones motoras no específicas se pueden encontrar aperistaltismo segmentario, contracciones no propagadas en más de 20% de degluciones, contracciones de pequeña amplitud, menos de 30 milímetros de mercurio, contracciones repetitivas o multifásicas, algunas prolongadas más de 6 segundos y otras contracciones retrógradas. La calasia la podemos definir como un trastorno motor esofágico caracterizado por ausencia de ondas peristálticas en el cuerpo del esófago y una mala relajación del esfínter esofágico inferior. En cuanto a su etiología, esta es desconocida, existen varias teorías al respecto. En cuanto a su incidencia, aproximadamente una en 100.000 habitantes. Respecto al género, se presenta en igual frecuencia tanto en mujeres como en varones, y el grupo etario más afectado es un grupo etario amplio de 25 a 60 años. Como ya dije, podemos observar en esta figura las características manométricas que van a caracterizar la calasia es la ausencia de peristaltismo en el conjunto del esófago, del cuerpo esofágico, asociado a la relajación incompleta o ausente del esfínter esofágico inferior. A este nivel va a existir una hipertonía mayor a 45 milímetros de mercurio. Al estudio por imágenes es característica esta imagen de terminación en pico de pajarito. Esta es una imagen a la endoscopía. Está cerrado como un punto, es la imagen clásica de la calasia. La fisiopatología de la calasia permanece desconocida. Sin embargo, se sabe que hay una disminución de neuronas inhibitorias, mientras que las neuronas excitatorias permanecen en igual cantidad. Hay además una pérdida de neuronas del plexo mioentérico. Notablemente, los contingentes neuronales del óxido nítrico, así como del péptido intestinal vasoactivo, va a explicar que haya una pobre relajación del esfínter esofágico inferior y
un aumento de la presión de este esfínter en el reposo. La onda inhibidora que se instala en el cuerpo esofágico durante la deglución es abolida en el curso de esta patología. En cuanto a las teorías de su origen, por qué se produce, se destaca la teoría autoinmune, ya que se han encontrado anticuerpos anticélulas del plexo mioentérico. Sin embargo, hay otras teorías que proponen el origen por virus neurotrópicos, como en la enfermedad de Chagas. En cuanto a la clínica, el paciente con acalasia presenta disfagia, regurgitación, mal aliento, pérdida de peso, ya que es una enfermedad crónica, pirosis, tos nocturna, aspiraciones que pueden llevar a neumonías aspirativas, dolor torácico si hay lesión en la mucosa. Sin embargo, de todos estos, el signo más característico de la acalasia es la disfagia. En segundo lugar, regurgitación y pérdida de peso. Quiere decir que en un paciente, en un caso clínico que encuentren disfagia, regurgitación y pérdida de peso, lo más probable es que se está tratando de un caso de acalasia. Para el diagnóstico podemos utilizar la radiología, imágenes radiológicas, la manometría y la endoscopía. A la radiología podemos encontrarla en la radiografía de tórax, se va a observar dilatación esofágica con ausencia de la cámara gástrica. En la radiografía de esófago, estómago, duodeno contrastada, que es la primera técnica diagnóstica, esta va a otorgar una sensibilidad del 95%. A ver, veamos. Aquí tenemos a la radiografía de tórax un aumento del cuerpo esofágico y ausencia de la cámara gástrica. No observamos a este nivel, a nivel izquierdo, la cámara gástrica. Y en la radiografía esófago, estómago, duodeno contrastada, es típico ver una dilatación esofágica y una terminación en pico de pajarito al final, al nivel del esófago distal. Tampoco se puede observar la cámara gástrica a este nivel. Aquí podemos ver mucho mejor esta imagen típica en pico de pajarito de la acalasia. Otro estudio diagnóstico es la manometría. En esta vamos a encontrar aumento del tono en el esfínter esofágico inferior, ausencia de relajación o relajación incompleta con la deglución y aperistalsis del esófago. Eso lo vamos a observar en unas imágenes manométricas que se van a ver a diferentes centímetros de diferencia de la arcada dentaria. A este nivel estamos viendo en la parte más inferior la no relajación del esfínter esofágico inferior. Otras pruebas diagnósticas para la acalasia es la endoscopía digestiva alta. En esta debemos de descartar en primer lugar malignidad o lo que sería una pseudoacalasia. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando tenemos un paciente con una presentación tardía mayor de 60 años. Habíamos dicho que el grupo etario en el cual se va a desarrollar la acalasia está entre 25 y 60 años. Si encontramos una sintomatología de acalasia, una manometría similar a la acalasia en pacientes mayores de 60 años, debemos primero pensar en una pseudoacalasia, de que se trate de alguna otra patología. O en enfermedad de corta evolución, menos de 6 meses. Generalmente la acalasia es una enfermedad crónica y que se va a instalar en un promedio de 2 años. Excesiva pérdida de peso y dificultad para pasar el endoscopio. A la tomografía se puede observar una pared mayor de 10 milímetros a nivel del esófago. También se puede hacer una ultrasonografía endoscópica. Hay que además en la endoscopía evaluar la mucosa esofágica para descartar problemas de candidiasis. Al diagnóstico diferencial, como mencionaba anteriormente, en la pseudoacalasia, mayores de 60 años, enfermedad de corta evolución y excesiva pérdida de peso,
debemos de pensar en otras patologías como son la esclerodermia o el cáncer infiltrante de cardias. Dado que la etiología de la acalasia permanece desconocida, el objetivo del tratamiento es reducir o suprimir el obstáculo funcional a nivel del esófago distal. Para ello se han intentado varios tipos de tratamiento. En el tratamiento médico se han utilizado algunos medicamentos como son los derivados de los nitratos, ya que hay un déficit del óxido nítrico. Esto justifica que se utilice nitratos de vía sublingual de 5 a 20 miligramos, 15 a 45 minutos antes de las comidas, que van a disminuir la presión del reposo del esfínter esofágico inferior. Estos compuestos van a ser de eficacia limitada, en particular por lo que van a producir, como son cefaleas, hipotensión, que son estados mal tolerados por el paciente. Resultados similares son obtenidos por los antagonistas del calcio, nifedipino, verapamil a 10 a 30 miligramos por día. En la práctica, estos medicamentos son propuestos a los estados iniciales de la enfermedad, cuando el esófago no está dilatado, o como tratamiento complementario cuando la mejoría es insuficiente. Recientemente se han propuesto inyecciones endoscópicas de toxina botulínica. Inyectadas en la unión cardioesofágica, son capaces de bajar la presión del esfínter esofágico inferior, suprimiendo la liberación de acetilcolina en los plexos mioentéricos. Se suelen utilizar 20 a 25 unidades de toxina botulínica en los 4 cuadrantes de la unión cardioesofágica. Otro tratamiento también utilizado es la dilatación neumática. Es el más frecuentemente utilizado como tratamiento médico y se dirige a separar las fibras musculares a nivel del esfínter esofágico inferior, a fin de obtener una disminución del tono de este esfínter. La dilatación se realiza en el curso de una endoscopía con un dilatador neumático en el nivel de la unión esófago-gástrica. Existen dilatadores sólidos, semirrígidos, bujías con mercurio, donde se aplican 200 milímetros de mercurio. A largo plazo, las dilataciones ofrecen mejores resultados que la toxina botulínica. Sin embargo, considerando el bajo riesgo de complicaciones, las inyecciones de toxina botulínica están propuestas para pacientes añosos, donde se desea evitar las complicaciones, que aunque bajas, son de elevada morbilidad, como son la perforación esofágica. En los casos más avanzados, el tratamiento es quirúrgico o en aquellos pacientes que puedan tolerar un acto operatorio. La cirugía propuesta en el caso de la acalasia es la conocida como miotomía de Heller, que puede hacerse por vía convencional, cirugía abierta, o por vía laparoscópica, que además debe asociarse a una cirugía antirreflujo. Esta consiste en suprimir el obstáculo funcional realizando una miotomía a nivel del músculo cardial. La intervención da resultados superiores a todos los otros tratamientos médicos. Sin embargo, tiene también sus complicaciones. Esta cirugía debe siempre asociarse a una cirugía antirreflujo. Podemos ver acá, en general, qué cosas se ofrece para la acalasia. Fármacos, ya hemos dicho, nitratos, o si no, inhibidores de los canales de calcio, la toxina botulínica, que se inyecta a nivel del esfínter esofágico inferior, la dilatación con balón, que se realiza por maniobras a través de una endoscopía, y la cirugía, que es la miotomía de Heller.
En el fármaco obtenemos efectos inmediatos, sin embargo los efectos secundarios, sobre todo de los nitratos, es la cefalea y la hipertensión. Las ventajas es que es bien aceptado por el paciente y rápidamente lo va a iniciar. La desventaja que, como ya mencioné, hay efectos secundarios, puede haber taquifilaxia y en general es poco efectivo. Solamente se debe utilizar cuando hay efecto parcial en la cirugía o cuando está en sus inicios de la enfermedad. La toxina botulínica se ofrece mayormente para pacientes que tengan un alto riesgo quirúrgico, porque esto generalmente va a regresar, o sea, va a recidivar. El tratamiento con la toxina botulínica hace que el paciente recidive en la enfermedad. El efecto es corto, hay un dolor torácico en un 20% de pacientes debido a la inyección. Las ventajas es que tiene una escasa morbilidad y de duración moderada. Sin embargo, requiere repetición del tratamiento y a largo plazo es poco rentable. La dilatación con balón o con bujías semirrígidas tiene un efecto medio, pero tiene una complicación muy importante, en bajo porcentaje, sin embargo, está presente y hay que tenerla en cuenta, que es la perforación esofágica. En cuanto a las ventajas, tenemos que tiene una buena duración y es de una rápida recuperación. Las desventajas son las complicaciones que ya mencioné, la perforación esofágica, que aunque infrecuente, es grave. Para los casos más avanzados y en aquellos pacientes que puedan tolerar el acto quirúrgico, la cirugía es el mejor tratamiento para la acalasia. Tiene un efecto a largo plazo. Sin embargo, si la cirugía, es decir, la miotomía de Heller, no se asocia a un tratamiento de cirugía antirreflujo, esta definitivamente va a provocar un reflujo gastroesofágico, porque lo que se hace es unas incisiones sobre el músculo a nivel del cardias y esto va a favorecer un reflujo gastroesofágico. Las ventajas es que es eficaz y duradero, sin embargo, como desventaja es que es caro y una recuperación es más larga. Podemos ver acá la miotomía de Heller por vía laparoscópica. Consiste en incidir a nivel del músculo, a nivel del cardias. Hay que cortar unos 5 a 7 centímetros de extensión, pero esta cirugía debe asociarse a un gesto quirúrgico de cirugía antirreflujo. Como podemos ver acá, ha sido seccionado las fibras musculares a nivel del músculo cardial. Se proponen, diferentes escuelas proponen este algoritmo de tratamiento para la acalasia, dependiendo si el riesgo operatorio es aceptable o si el riesgo operatorio es inaceptable. Si hay un riesgo operatorio aceptable, entonces hay que considerar las preferencias del paciente, también la experiencia del cirujano y del endoscopista. Se puede ofrecer dilatación neumática o tratamiento quirúrgico, la miotomía de Heller. En cuanto a la dilatación neumática, si esto va a resolver la disfagia, entonces ahí va a quedar, ya está tratado, pero si no se resuelve, entonces va a una endoscopía. Y en la endoscopía hay que ver si es que no hay estenosis o esofagitis, en cuyo caso se planteará un algoritmo de estrechez esofágica. En los casos que el paciente decide una cirugía, si se resuelve la disfagia, ahí ya no hay más tratamiento, el paciente está sin síntomas. Pero si no se resuelve, hay que repetir con una dilatación con balón, hay que asociar la miotomía a una dilatación. Y si no, repetir el procedimiento. Cuando el riesgo operatorio es inaceptable, entonces un paciente añoso, cardiópata, con alto riesgo con gran morbilidad, entonces hay que proponer el tratamiento médico, a la cabeza el tratamiento farmacológico, ya sean los nitratos o los antagonistas del calcio. Si la disfagia persiste,
hay que hacer dilatación con bujía, la dilatación neumática. Si esta persiste, intentar la inyección con toxina botulínica, y si esta aún persiste, a pesar del riesgo, habrá que plantear la cirugía, miotomía de Heller o una gastrotomía, o nuevamente repetir las dilataciones con balón. Esto va a depender si hay riesgo o no hay riesgo. Como podemos observar aquí, quiero que vean, en este algoritmo lo más importante es tratar los síntomas, lo que aqueja al paciente, y lo que más aqueja al paciente es la disfagia. Entonces, en cuanto a clínica, ¿cuál es el signo más frecuente de la acalasia? Esta es la disfagia. Otra alteración motora primaria del esófago lo constituye el espasmo esofágico difuso. En cuanto a las características de esta patología, tenemos que la edad de mayor frecuencia es en pacientes ancianos mayores de 60 años. Así como en la acalasia, la etiología es desconocida, y junto a la acalasia constituyen aspectos de un mismo trastorno motor. Bueno, es una de las teorías que propugna que pueden iniciarse como un trastorno a nivel del esfínter esofágico inferior y continuar con trastorno a nivel de todo el cuerpo esofágico. En cuanto a la clínica, en el espasmo esofágico difuso, lo más característico es el dolor torácico o dolor retroesternal de tipo anginoso. Se acompaña además la disfagia. En este tipo de patología se trata de contracciones de gran amplitud, prolongadas y que no se propagan. Entonces no hay un clearance adecuado de los alimentos que están en el esófago, y estos continúan en el esófago porque son ondas patológicas peristálticas de tipo terciario. Existe una sensibilidad elevada a los colinérgicos, y esta es la imagen típica de una radiografía de esófago contrastada, en donde se observa la imagen típica en sacacorcho o sacabocado. El diagnóstico lo da el estudio de la manometría, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la neurosis y la angina de pecho, ya que, como dije anteriormente, una característica clínica es el dolor retroesternal tipo anginoso. En el tratamiento, similar a la acalasia, tenemos el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Al inicio del tratamiento médico, los derivados de nitratos y también los antagonistas de los canales de calcio. También se puede usar como tratamiento la dilatación neumática con balón. Y en el tratamiento quirúrgico se trata de hacer miotomías a nivel del cuerpo esofágico, a nivel de la zona de los espasmos. Veamos ahora otra de las patologías de esófago, que son los divertículos esofágicos. Pero antes de ver los divertículos esofágicos, hablemos un pequeño momento acerca de los divertículos en general en el tracto digestivo. Los divertículos en el tracto digestivo pueden ser de dos tipos: o son verdaderos o son falsos. Se llama divertículos verdaderos cuando el divertículo contiene la pared completa de la luz del tracto digestivo. Además, estos divertículos generalmente son congénitos, y un ejemplo de este tipo de divertículos es el divertículo de Meckel, que es un divertículo que lo encontramos en el intestino delgado y generalmente en la porción del ilion. Como vemos en esta fotografía, podemos observar que este divertículo contiene todas las paredes del intestino, o sea, mucosa, submucosa, muscular y serosa. A diferencia de los divertículos falsos. Los divertículos falsos solo tienen mucosa y submucosa, no tienen la pared completa. Generalmente estos divertículos son adquiridos después del nacimiento y son debidos a un aumento de la presión intraluminal. Ejemplo de divertículos falsos tenemos al divertículo de Zenker
o que es un divertículo esofágico, el divertículo esofágico de Zenker, o los divertículos colónicos, que solamente tienen mucosa y submucosa, como vemos en esta imagen, en la flecha, estamos viendo los divertículos, la enfermedad diverticular del colon, que puede complicarse a diverticulitis. Estos divertículos solo tienen mucosa y submucosa, por lo tanto son divertículos falsos. Ahora veamos los divertículos esofágicos. Los divertículos esofágicos son dilataciones circunscritas de forma sacular, permanentes, que se originan en la pared esofágica, unidas a la luz visceral mediante un cuello. Su causa generalmente es una disfunción esofágica. Estos se presentan raramente y normalmente son hallazgos radiológicos. Los divertículos esofágicos los podemos clasificar en dos tipos: los divertículos por pulsión y los divertículos por tracción o epibrónquicos, haciendo alusión a su fisiopatología. Tenemos dentro de los divertículos por pulsión, tenemos el divertículo faringoesofágico, o también llamado divertículo de Zenker, que como vimos en la lámina anterior es un divertículo falso o pseudodivertículo. Otro divertículo por pulsión es el divertículo esofágico o epifrénico. Y otro tipo de divertículos son los divertículos por tracción o epibrónquicos. Estos últimos generalmente se deben a procesos inflamatorios a nivel torácico. Veamos el divertículo de Zenker. Acá podemos observar el divertículo de Zenker, que es una debilidad de la pared, una disfunción a nivel del esófago, a nivel del triángulo conocido con el nombre de triángulo de Killian.